Buenos días a todos. Estamos contentos que estén con nosotros en bella, este bello domingo lluviente aquí en Yakima. ¿Cómo estará en otro lado de las montañas con tanta lluvia? Estamos contentos de estar aquí y vamos a estar en este libro de Efesios, cerrando este libro, este estudio, lo que hemos estado haciendo por 7 semanas, y ha sido un estudio maravilloso. Y hemos exprimido, sacado todo lo que Pablo escribió en esta iglesia y estas enseñanzas. Y Pablo no escribió esta para usted o para mí. No fue escrita para el siglo XXI, para esta iglesia o la iglesia americana. La hizo específicamente para una gente, una cultura diferente hace 2000 años, pero es increíble como aún el día de hoy nos dice grandes verdades a nuestra gente hoy. Y ha sido una serie maravillosa, hemos sido retados juntos, hemos llorado, hemos reído, y sin embargo ha sido una gran transformación al leer este libro de Efesios. Pero tenemos que llegar a su fin. Todo llega a su fin. Y al cerrar esto, entraremos al capítulo 6 en el versículo 10. Cuando Pablo cierra su carta, realmente está haciendo 2 puntos principales. El primero es que hay un enemigo en este mundo que está tratando de atraparnos. Y el segundo punto es que nos ha dado las herramientas necesarias para vencerlo. En este libro, al cerrar y entremos en esto, Pablo dice esto, empezando en el versículo 10. Finalmente sean fuertes en el Señor y en la fuerza de su poder, y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar en contra de los planes del diablo, porque no luchamos contra carne ni sangre, sino contra gobernantes, autoridades y poderes cósmicos sobre la oscuridad, contra fuerzas espirituales en lugares celestiales. Cuando seguimos a Jesús, nos damos cuenta de que no es un campo de batalla, más bien es campo de batalla y no es un campo de recreo. Estamos en un campo de batalla. Antes de que conocíamos a Jesús y aún después de conocer a Jesús. Y este hecho es de que hay un enemigo real, más fuerte que nosotros, más poderoso que nosotros, más inteligente que nosotros. Y sin embargo, con Dios se nos dio todo para poder enfrentar los planes de ese diablo. Y esto es en este mundo, minimizamos la amenaza del diablo. El próximo domingo va a haber muchos demonios aquí. Muchos niños disfrazados con diablitos, disfrazados, ¿eh? Es una broma, ¿no? Pero eso es parte de nuestra realidad, nuestra cultura. Minimizamos la realidad de ese diablo en nuestras vidas y su influencia. Algunos enseñan en contra de su verdadera existencia. Algunos aún creen que no existe, y más sin embargo el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen que es un malvado líder de este grupo indeseable de gobernantes y que son reales. Y el diablo tiene nombres. El diablo es un acusador, Satanás, que significa adversario, y en Mateo 4 dice que es asesino, en Juan hecho. Y Juan y Pedro lo comparan con león. Y lo vemos como serpiente en el jardín del Edén. Y lo vemos que también se disfraza como ángel. Pero todo en todo, lo que sabemos que es cierto es que a través de la visión dada por Jesús al apóstol Juan en la isla de Patmos, es que hay un día en que Jesús y sus seguidores ganan. Y dice así en Revelaciones 12. La guerra surgió en el cielo y Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y el dragón y sus ángeles se defendieron. Pero él fue derrotado, el diablo, y ya no había lugar para ellos en el cielo, y el gran dragón fue derribado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engañador del mundo entero.
Y escuché una voz fuerte, dice Juan, en el cielo diciendo, ahora la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo han venido, porque el acusador de nuestro hermano ha sido derribado, quien lo acusa día y noche ante nuestro Dios, y lo han conquistado por la sangre del Cordero. Ahí es donde nuestro hermano Harold Everly gritaría, ¡hurra! Ahora ya estamos preparando la predicación para el año 2022, para el próximo año, acerca de revelación, acerca del libro de Apocalipsis. Y juntos vamos a aprender y va a ser divertido. Y lo grande es que va a ser genial. Pero ese día aún no llega. ¿Qué hacemos en esta era actual donde el diablo y sus ayudantes, principados, poderes gobernantes, autoridades y fuerzas espirituales del mal están fuera para atraparnos? Y no podemos ignorar esos planes o su poder. Le encanta que el mundo intente borrarlo. ¿Por qué? Porque así le da más fuerza para trabajar en las sombras y tratar de atraparnos, porque es astuto. Y Segundas de Corintios dice justamente que se disfraza como diablo. Y Pablo dice, por lo tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, mantente firme y ponte de pie, habiéndote abrochado el cinturón de la verdad y habiendo puesto la coraza de justicia, y como zapatos, habiendo puesto la preparación que el Evangelio de paz da. En todas las circunstancias toma el escudo de la fe, con el que puedes extinguir todos los dardos incendiantes del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Necesitamos herramientas especiales para pelear, para ir a la ofensiva y también a la defensiva. Y todos probablemente podemos entender en las cosas que las que luchamos en nuestras vidas, áreas que no están protegidas. Y cuando, por ejemplo, estamos recuperándonos en áreas, y yo sé, dice el pastor, entiendo completamente cuando protegemos cierta área, como el enemigo nos ataca. Y nuestra cultura ayuda a eso. Y es por eso Pablo dice que debemos ponernos la armadura, debemos tomar el arma, debemos resistir a Satanás, el maligno. Y lo hacemos a través de la fe. Porque Cristo ya conquistó a Satanás en la cruz y nos dio ese equipo a través de su Espíritu para resistir a Satanás, para poder recuperar el control. Pero como Pablo dice en Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Porque se nos ha dado todo lo que necesitamos. Así que veamos los artículos con los que Dios nos ha equipado y cómo podemos darles un buen uso en nuestras vidas. Lo primero dice que nos pongamos el cinturón de la verdad. Ya sabemos que el diablo es un mentiroso y que trata de infiltrarse en nuestras vidas. Y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad. Su amor, su gracia, su misericordia, esa es la verdad. Y lo decimos a menudo, ¿por qué? Porque las mentiras del diablo son lo que causan vergüenza que muchos llevamos. Porque las mentiras del diablo son las que causan la culpa con la que vivimos. Y esas mentiras tratan de destruir nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras vidas. Son las mentiras del enemigo. Tenemos que ponernos o vestirnos de Jesús y ponernos el cinturón de la verdad y saber quiénes somos realmente. Porque la verdad revela esa identidad real que solo se encuentra en Jesús. Y por eso Pablo dice que nos pongamos la coraza de la justicia. Esa coraza es una armadura que protege todas las áreas del cuerpo. Y por eso, por la muerte y resurrección de Cristo, Pablo dice que fuimos hechos justos por nuestra fe, por todo lo que hizo Jesús por nosotros. Cuando nos ponemos esa coraza, y el diablo no puede hacer ningún daño si estamos poniendo justicia. Y por eso también dice que nos pongamos el Evangelio de la paz y también los zapatos. ¿Y por qué?
porque los romanos soldados usaban zapatos, esos zapatos especiales. Y Pablo explica esto porque tenían los zapatos de los romanos clavos para tener una tracción fuerte al pisar, porque caminaban mucho. Pablo se refiere que usaban esas sandalias con clavos. ¿Para qué? Para resistir. Necesitamos los zapatos, el Evangelio, para tener esa paz, el Evangelio de la paz. Como Pablo dice, porque dice que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través del Evangelio, las buenas noticias de Cristo, tenemos paz. ¿Qué significa eso? Significa que no tenemos que temer el ataque de Satanás u otros ataques cualquiera. Podemos mantenernos firmes. Pero los zapatos también tienen otro significado y también son para caminar. También las botas son para caminar. No hace diferencia. Pero si leemos el Evangelio, Jesús y sus discípulos caminaban por todos lados, porque no había transporte público en ese tiempo, caminaban por doquier y llevaban el Evangelio a todas partes del mundo. Y por eso sus zapatos se acababan y por eso habla así. Los zapatos son los que los llevaban a llevar el Evangelio al mundo. Y el profeta Isaías escribió lo que Pablo cita en los Romanos. Y Isaías dice, cuán hermoso son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica paz, que trae buenas noticias de felicidad, que publica salvación, que le dice a Sión, tú, Dios, reina. Satanás, dice Pablo también que tenemos que tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe, dice Pablo. No sé si han visto algún escudo de los romanos. Un escudo, era un escudo fuerte que cubría todo el cuerpo. Usted podía esconderse atrás de ese escudo de metal para protegerse contra cualquier piedra, flecha, cualquier ataque. Y fueron hechos estos escudos para cuando se juntaban los soldados romanos, se unían en una pared, una protección, al juntar esos escudos en la batalla. Y Pablo no escribió esta carta solamente para ellos, sino para todos nosotros, para tomar esta fe, esta protección, este escudo de fe, para juntos, como seguidores de Jesús, ponernos esto y podernos entrar a la batalla. ¿Para qué? Para que teniendo la fe, lo siguiente que dice también es de que aparte de eso también tomemos el yelmo de la salvación, porque Satanás, ya saben lo que hizo el diablo contra Eva y Adán, que los engañó. Y en el libro de Corintios vemos justamente que la serpiente engañó a Eva por su astucia y sus pensamientos fueron desviados de una devoción sincera para Cristo. Nuestros pensamientos son la principal batalla que debemos librar en nuestras vidas. Vivimos en una era intelectual, lo que significa que cada más personas tratan de pensar cada vez en salir de una devoción sincera y pura de Cristo. Pero la única verdad es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice todo eso del mundo? ¿Qué es lo que pensamos? Esta escritura es muy importante. Y me preocupa, dice el pastor, que esa astucia de la serpiente en el jardín puede llegar a nosotros también, el diablo, a engañarnos. Es por eso que muchos de nosotros tenemos que pensar como nuestros hijos deben estar apegados al Señor y no sean alejados en su juventud, porque están alejándose
y no están teniendo esa influencia positiva de las cosas de Dios. Porque no tienen esa protección, ese casco de salvación, ese escudo de la fe para protegerse. Por eso necesitamos tanto la última pieza de equipo. Y dice Pablo que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma que ha sido equipada para nosotros. No tiene flechas, ni lanzas, ni nada. No hay nada. Tenemos un arma. Y es esa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios con una espada también. La palabra de Dios. ¿Y qué dice en Hebreos? Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada, dice, viva y activa, más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando en la división del alma y del espíritu hasta el tuétano, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Las palabras de Dios abre paso y discierne nuestros pensamientos, nuestras almas, hasta el corazón. Una espada material atraviesa el cuerpo, pero la palabra de Dios atraviesa el corazón. Una espada física se vuelve aburrida y se le quita el filo, pero la palabra de Dios es la que, entre más la usamos, más se afila en nuestras vidas. Una espada física requiere una mano para empuñarla, pero la espada del Espíritu tiene su propio poder porque es viva y activa. Y por eso tenemos que estar siempre al alto. Cuando la usamos contra el maligno, estamos dando un golpe que lo paraliza y le impide obstaculizar la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablamos de esta armadura completa de Dios, es la imagen de Jesucristo. Jesús es la verdad. En Juan 14 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es justicia. Y en Corintios dice, por nuestro bien Él le hizo pecador. Él lo hizo pecador, que no conocía el pecado, porque Jesús es nuestra paz. Porque Él mismo es nuestra paz. Hasta la cruz, su fidelidad incluso. He sido crucificado con Cristo, dijo. Yo no soy quien vive. Por eso Pablo dijo eso, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó así por mí. Él es nuestra salvación. Porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, una luz para la revelación a los gentiles y para la gloria a tu pueblo Israel. ¿Y qué dice en el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria al único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad, y por eso sabemos que cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, lo recibimos como nuestra armadura. Tenemos su protección, tenemos su palabra. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y Pablo habló a los romanos diciendo, haz esto. Entendiendo el tiempo presente, ya ha llegado la hora de despertar, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche casi ha terminado, el día está aquí, así que dejemos al lado todas las tinieblas y vamos a ponernos la armadura de la luz. Comportémonos decentemente como durante el día, no en las carcajadas y gustos y embriaguez, ni en inmoralidad sexual y el libertinaje, sino en más bien visitar con el Señor, vestirse de Jesús y no pensar en cómo satisfacer los deseos de la carne. Por fe tenemos que poner la armadura de Dios. Y lo último, para cerrar,
Pablo dice, por último, en el versículo 18, y oren en el Espíritu en todas las ocasiones, con todo tipo de oraciones y peticiones. Con todo esto en mente, estén alertas siempre, orando siempre por todo el pueblo del Señor. Tenemos una clase los domingos y esa es una oración. Y tenemos que poner esa coraza de oración. Y los domingos hablamos de eso, de cómo tenemos que protegernos. Es un punto bueno. Tenemos que basarnos en la oración. No podemos pelear esta batalla sin esas herramientas. No importa qué tan talentoso te creas, tenemos que orar. Porque la oración es el poder de nuestra victoria. Y somos victoriosos por siempre. Por eso no podemos parar de orar. Tenemos un enemigo común. Y es los gobernantes, autoridades, poderes cósmicos del mal, de la oscuridad. Y es una batalla. Y los planes del diablo están liderando el camino. Tenemos que ponernos esa coraza, esa armadura de Dios y ponernos a Jesucristo. Porque la victoria es nuestra victoria. Oremos. Señor Jesús, queremos que experimentamos tu protección para poder experimentar el poder maravilloso de tu armadura, de tu espíritu que nos llena. Señor Jesús, todos hemos experimentado la palabra y lo que el diablo trata en nuestras vidas, ya sea tentación, adicción, depresión o cualquier cosa por las que siempre oramos. Pero sabemos cómo el diablo obra en nuestras vidas. Pero tú nos das esa protección. Te damos gracias por recordarnos de que Pablo escribió hace años, miles de años, de que eso que enseñó a la iglesia de Efesios aún es real para nosotros porque podemos tener toda esa armadura de Dios para protegernos y podemos caminar en fortaleza y podemos mantenernos firmes. Porque tú nos enseñaste, porque tu muerte y resurrección ya venció al diablo. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas eso. Escuché un testimonio ayer, dice el pastor, que estaban lidiando con depresión en su vida. Y dijimos, en el nombre de Jesús, que desaparezca eso, porque tenemos ese poder. Tenemos que hablar en contra de la maldad, en contra de las dardos incendiantes del enemigo. Si hay alguien aquí que nunca ha dado su vida a Jesús y no tiene acceso a esa armadura de Dios, y usted está siempre pensando cosas negativas, si nunca ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, hoy es el día de tomar esa decisión. Necesita su salvación, necesita la verdad en su vida, necesita esa fe, necesita la palabra de Dios en su vida. Mientras oramos y quiere tomar su vida y entregarla al Señor, solamente levante su mano y diga, sí, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Alguien que diga, hoy he tomado esa decisión de entregar mi vida a Jesús. Maravilloso, estoy con ustedes. La segunda cosa que pregunto es esto, ¿por qué siento esto en mi vida? De que tenemos que pedir perdón, porque a veces también se nos olvida la protección que tenemos, el poder que tenemos, aún como cristianos. Si están pasando por algo en su vida y que se quiere volcar contra ustedes, se quiere voltear contra ustedes, se quiere rebelar contra ustedes, oren para que les dé fuerza, para que puedan enfrentarlo y derrocarlo para poder caminar fuertes. Oremos esa oración juntos, los que levantaron la mano, y digo, Señor, quiero ser tuyo, necesito tu salvación, tu poder, tu protección. Y el resto de nosotros que sea una oración de rededicación, de reenfoque, de decir, sigo siendo tuyo, Señor. Señor Jesús, me
entrego mi voluntad a ti, te doy todo mi ser. Te entrego mis pecados, mi pasado y mi presente. Y perdona mi futuro. Quiero caminar en tu verdad. Quiero caminar en tu salvación. Quiero ponerme en la armadura de Dios. Servirte con mi vida. Ayudarme a ser el Señor de la justicia. Brillar en todo lugar que vaya. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.